Pues estos son los enfoques que hay que tener en cuenta para proteger nuestro dinero. Las SOFIPOS nos ofrecen un poco más que el Banco de México y también tienen un monto asegurado, un monto resguardado para nuestros ahorros, ¿no? Hasta 198,000 pesos hablábamos, y estos intereses que se reciban por SOFIPOS son directamente exentos de impuestos. Si tenemos las inversiones en un banco, si tenemos las inversiones en una institución financiera, esta nos va a retener un monto que nosotros podemos optar por cada quien su golpe. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa favorito de la óptica. En esta ocasión, uno de los temas más interesantes, más solicitados y más necesarios para evitar malos entendidos y confusiones o desinformación, información equivocada. Vamos a platicar sobre las inversiones. Son dos los instrumentos en los que tú puedes invertir: instrumentos de deuda, instrumentos de capital. Los instrumentos de deuda pagan intereses, los instrumentos de capital pagan dividendos. El primer lugar donde se pagan donde puedes invertir en instrumentos de capital, pues es la Bolsa Mexicana de Valores, es donde está el gran público inversionista. Y entonces, pues tienes ahí la ventaja de que los dividendos van a causarte impuesto hasta que sean pagados y solamente te van a causar un 10% sobre el monto de estos. Entonces, pues es una muy buena operación. Hay altas y bajas, y estas altas y bajas, las pérdidas que puedes llegar a tener una vez que las conviertas. Que las conviertas me refiero a que tú tienes acciones, unos instrumentos de valor. Si ahorita la acción baja su valor, pues traes una pérdida de vengada, pero hasta que no vendas la acción no la has asumido, porque la acción puede revalorarse y puede volver a subir, y entonces no perdiste, ¿no? Hasta que digas, ok, no, aquí le estoy perdiendo, vendo esta acción porque no me va a dar nunca a ganar, pues entonces ahí es donde ya se da una pérdida que puedes compensar o que puedes aplicar contra tus otras ganancias. La mayoría de los asesores de inversión te hablan de este término diversificar. Hay que diversificar tu portafolio de inversión, invierte en varias empresas. Sin embargo, pues por ahí también ha salido a la luz que Warren Buffett, su diversificación es una diversificación guiño guiño, porque el mayor porcentaje de su portafolio de inversión está en las 3 principales empresas de tecnología en Estados Unidos, y que justamente una de ellas, Nvidia, que tuvo un aumento, una revalorización en sus acciones de hasta 25%, y que van a hacer ahora un split out. Sus títulos, sus valores van a valer menos, pero pues vas a tener más títulos, ¿no? A cambio de los mismos recursos que tengas invertidos ahí, lo cual hace accesible a más inversionistas alcanzar a comprar acciones, ¿no? Pues si una acción valiera $3,000, pues no es tan fácil que cualquiera la compre, ¿no? Pero si esa acción de $3,000 la divido en 1,000 acciones de $3, perdón, ya va a ser más sencillo que más inversionistas puedan acceder pues a estos títulos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las protecciones de tipo de cambio? Se hablaba mucho de cuando gana virtualmente, porque no se le ha entregado, ¿no?, su constancia de ganador a la doctora Claudia Sheinbaum como presidente de México, presidente electa hoy. Entonces, lo primero que empezaron a hacer fue hablar de este tema de reforma judicial al Poder Judicial de la Federación, que es uno de los poderes del Estado, es uno de los 3 órganos en los que se dividen los poderes del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial, a saber. Y pues el tema con esta reforma generó mucha inestabilidad en los mercados, se espantaron luego, y esto luego detonó un incremento en el tipo de cambio. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el tipo de cambio? El tipo de cambio en México tampoco lo controla en sí mismo el gobierno federal, pero este tipo de acciones son las que pueden llegar a moverlo, aunque no es su función. El tipo de cambio opera, hoy es un tipo de cambio flotante, no fijo, no lo impone el gobierno, sino que se da con las condiciones del mercado. Mientras más dólares reciba el país, pues hay más dólares a la oferta, entonces se baja el tipo de cambio, porque hay más dólares disponibles. Entonces,
hay que ver cuáles son las acciones que mueven la tenencia o la salida de dólares en México. Y tenemos muy buenos elementos. Por ejemplo, en 2023 se rompió el récord de remesas. Pasamos a tener 63,000 millones de dólares de ingresos por remesas. Cuando en el 2018, año en el que empieza la administración la administración en turno, comandada, dirigida, presidida por el ciudadano licenciado Andrés Manuel López Obrador, el monto era 36,000, casi al doble. Han incrementado las remesas. O sea, la pura presencia del señor presidente ha hecho que los mexicanos en Estados Unidos quieran mandar más lana. O se han ido más mexicanos a Estados Unidos, aunque también ha habido muchas más deportaciones. Pero también el mercado salarial en Estados Unidos ha aumentado. Lo que pasa es que entonces nada más han de estar contratando a puro mexicano, porque todo el aumento de los salarios en Estados Unidos se ha de haber venido en remesas mexicanas. O nada más le están mejorando el precio a los mexicanos. O no sé, no lo sabemos. Pero es muy, muy notable el incremento de remesas. Hace 2-3 va a favorecer los recursos o la bancarización de dólares, de operaciones ilegales, de las que México sufre mucho, y que eso pues iba a traer muchos dólares al país, porque entonces se iban a quitar los limitantes a la identificación del origen proveniente de esos dólares. Y entonces aparentemente esa reforma, así como sonó, no pasó. Después ya nadie dijo nada, pero las remesas han ido creciendo y creciendo en su recepción en México. Eso significa más dólares en México, eso significa más dólares disponibles, es decir, una presión para que bajen en el precio de la oferta. Ha de mencionarse el incremento de la inversión extranjera directa en México, que a través de esto que se ha llamado nearshoring, ha traído o ha atraído a más capitalistas en el interés y en las inversiones. Aunque la de Tesla, de la cual hablamos hace un año tal vez, ya no se logró y hasta ahorita sigue en stand-by, bueno, pues ha habido muchas que sí han ido llegando al país. Sin embargo, en una nota del Economista, por ahí de marzo o abril, se hacía un estudio en referencia de que solamente se ha aprovechado el 8% de la capacidad que tiene México para recibir capital extranjero directo. Entonces, es una muy buena noticia. Bueno, o sea, es mala en sí misma porque solo se ha aprovechado el 8%, pues es un índice muy bajo, pero es buena porque entonces nos dice hay mucho por atraer de inversión al país, lo cual pues, es una fuente de empleos y es una activación económica. Oye, ¿qué va a presionar la inflación? Bueno, ¿qué quieres? ¿Trabajos o inflación? Y esa atracción de dólares pues también puede presionar la disminución del tipo de cambio. ¿A quién no le gusta el tipo de cambio legalmente, ¿no? Con operaciones legales? Bueno, a los exportadores. China, allá por el año del 2014, con sus crecimientos anuales de más de 2 dígitos, en vez de encarecer su moneda frente al dólar, la devaluaba, artificialmente la devaluaba, para que su mercancía estuviera al alcance por menos dólares, en vez de fortalecer la moneda para que se pareciera más, que se apreciara más contra el dólar, la devaluaba para que valiera menos dólares y entonces tener mayor capacidad de venta. Entonces al exportador le interesa pues que el dólar sea alto, porque entonces lo que recibes en pesos por los dólares que vendes son más pesos. Entonces depende desde qué óptica lo veas, la conveniencia del dólar y del tipo de cambio. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, no lo sé a dónde queremos llegar. Simplemente es que no debemos de estar nada más a la deriva a ver qué está pasando, sino que bien estudiado hacia dónde queremos llegar y cuáles van a ser los apoyos si es que vamos a debilitar a los exportadores mexicanos, que es otra de las fuentes de recepción de dólares. También es cierto que hay un grave tema en geopolítica con lo que es el dólar debilitado. En 1974, Estados Unidos y Arabia Saudita firmaron un acuerdo para que las operaciones petroleras fueran en dólares, pero además que los invirtieran en bonos del Tesoro de Estados Unidos, o sea, como los CETES estadounidenses. Y entonces
ese acuerdo valía por 50 años. En 1975, casi todos los demás países, también exportadores de petróleo, se suman a esta medida y casi todo el petróleo se empieza a comercializar en dólares y nace esto que se llama petrodólar. ¿Sí? ¿Qué creen que pasó hace un par de semanas? Pues pasó que Arabia Saudita dijo, ya no voy a renovar el acuerdo. Arabia Saudita ya no firmó este acuerdo y ya pueden comercializar en la moneda que quieran. Y esto está bien importante porque a raíz de la guerra de Ucrania con Rusia, Estados Unidos y Europa en general se pusieron a ponerle sanciones como si fueran tortillas a Rusia. Sanciones económicas, prohibiciones de comprarles, salvo que fueran bienes energéticos, cosa que presionó muchísimo la inflación mundial. Aquí empieza la presión de la inflación mundial. De tal forma que cuando Rusia se tambalea al inicio de las sanciones, sin embargo empieza a recuperar el fortalecimiento de su economía y ante un incremento de sanciones, Rusia toma decisiones muy fuertes en carácter de política interna y cierra bancos que estaban acusados con operaciones ilegales realmente. Y Rusia se ha fortalecido, se ha estabilizado y se ha ido recuperando del impacto que estas sanciones inicialmente empezaron. Pero hay un tema, hay un bloque económico que ha ido creciendo y creciendo y creciendo desde hace ya casi 15, 20 años, que son los BRICS, que ahora se le llama BRICS Plus, ¿no? BRICS más. Originalmente Brasil, Rusia, la India, Sudáfrica, China, evidentemente, y China, crean este bloque económico y empiezan a tener sus operaciones como que vamos a ayudarnos, vamos a tratar de importarnos y exportarnos para que podamos tener más mercado de donde vender sin que se encarezcan mis precios por los aranceles del otro país. Así se empiezan a formar los bloques económicos. Hoy México lo tiene con Estados Unidos y Canadá en el llamado nuevo Telecan, que hoy se llama TEMEC. Entonces, se empieza a crear este bloque, pero ¿quién creen que se sumió? ¿Quién creen que es parte de ese plus? Arabia Saudita. Entonces, si de por sí ya estaban ideando desde hace varios años antes de la guerra un sistema bancario mundial que no tuviera que pasar por el dólar, porque hoy todas las operaciones, pues está el SWIFT Tú quieres comprar yuanes, ok, pero antes compras dólar. Incluso la legislación fiscal mexicana, si tienes una operación que no sea dólar, primero la conviertes a dólar y luego la pasas a moneda mexicana. Bueno, pues ya empezaron a crear este sistema de pagos interbancarios mundial que no tenga que pasar por el dólar. Entonces, cuando le ponen restricciones a Rusia de no te vamos a comprar más que cosas que de verdad nos interesa y que no podemos conseguir en otros medios, que son bienes energéticos, Rusia empieza a decir, ¿a quién le vendo? Y empieza a fortalecer sus canales con China y empieza a fortalecer sus canales con la India. Ahorita traen un proyecto muy interesante de conectar la India con Rusia a través de un proyecto ferroviario, que es muy importante para la economía. O sea, en sí mismo el Tren Maya no era negativo. Los problemas del Tren Maya parecieran ser la falta de valuación en los terrenos y de las consecuencias ambientales. Bueno, entonces Rusia se voltea, ¿a quién le vendo? ¿A quién le vendo? Y empieza a fortalecer su mercado con los BRICS. Entonces ahora hay una preocupación tremenda por cómo ha manejado Europa y los Estados Unidos de América estas sanciones contra Rusia. Tan es así que a la fecha de este video, 16 de julio, el presidente de Ucrania ya aceptó la posibilidad de platicar, de sentarse a la mesa con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre la posibilidad de un acuerdo de paz. Parece que esa guerra va a tener fin pronto, las sanciones económicas probablemente se levanten, y un gran reto que tiene el gobierno de Estados Unidos es defender y tratar de mantener ese dominio que tiene con el dólar en las operaciones mundiales y en las operaciones de petróleo. Hoy que tenemos un dólar debilitado, un dólar mundialmente debilitado, y estas noticias, la salida de Arabia Saudita sobre este acuerdo de petrodólar y el atentado al candidato a la presidencia y expresidente Donald Trump, están presionando mucho al dólar. Así que hoy el dólar también mundialmente es barato. Oye, ¿y eso cómo opera con México? Bueno, pues si es un dólar debilitado y traemos una diferencia de tasas, invierte en México o invierte en USA abajo del 5% en su bono de gobierno, 4.75, o invierte en México y te paga un 11%, bueno, pues entonces estamos buscando la atracción de esta inversión, aunque no sea la extranjera directa, aunque sea un capital golondrino, pero la presencia de más dólares
en México. Al acabarse la guerra, probablemente mucha de la inflación se siga desinflando. El tema de la inflación en México, de todas maneras, está tratando de cuidarse a través de política fiscal. Ha llegado a tal grado la preocupación sobre los efectos inflacionarios que no solo con política económica la estamos defendiendo, sino que ya empezamos a aplicar política fiscal para defender la inflación en México. Y esto se ha hecho a través de subsidios al impuesto especial sobre productos y servicios directamente enfocados en las gasolinas. Hoy lo que pagamos de gasolina, bueno, la Premium hoy en día 16 de julio no tiene ningún estímulo fiscal, pero la gasolina magna y el diésel sí tienen estímulos fiscales en los que hoy se nos vende centavos más barato para evitar este efecto del gasolinazo, ¿no? Esto como una medida para frenar el efecto inflacionario, pues ya que un gasto inherente de todas las productoras de bienes es ponerlos a disposición. Se necesitan inversiones fuertes para hacer llegar mis productos al mercado. Y un gasto súper necesario, pues es el de los combustibles, y por eso estas inversiones o estos subsidios al IEPS en combustibles pues se vuelven muy interesantes y necesarios. Y además, pues ayudan a contener este impacto inflacionario que tenemos en México. Entonces, sí es va a ofrecer más mientras más riesgos tenga. Una inversión muy libre de riesgos, no 100% libre de riesgos, pero muy libre de riesgos, son las inversiones en bonos del gobierno, principalmente llamados CETES, y lo primero que nos ayudan a contener es a evitar un tema de pérdida de valor adquisitivo del dinero provocado por la inflación, aunque también hay que pensar en que probablemente con lo que se está moviendo en la política económica mundial pueda haber un repunte del dólar contra el peso mexicano para finales de este 2024 y tendremos que esperar las expectativas del Banco de México para el 2025 y este comportamiento del tipo de cambio, de tal manera que es un momento en el que ahorita el dólar, después de este tema de la reforma judicial, ¿por qué? Porque el inversionista se espanta. Hoy México tiene un tema legal que se está litigando internacionalmente sobre una expropiación que el gobierno mexicano hizo sobre una adquisición o sobre el uso de unos terrenos en el sureste mexicano a una empresa extranjera que por protección ambiental les retiraron la concesión, pero ahora parece que van a hacer un tema de turismo. Pues eso de protección ambiental está puesto muy en duda y es algo que se está peleando contra el gobierno mexicano y que puede atraer sanciones muy altas. Pero independientemente del tema de la sanción económica al gobierno mexicano, está el tema de la incertidumbre al inversionista extranjero. ¿Quién va a venir a apostarle a un proyecto de 5 años, de 10 años, si en cualquier momento el gobierno mexicano deja de atender sus propias leyes y hace lo que quiera? Y ahí nace mucho el comportamiento de presión y de miedo que se está teniendo sobre el tema de hoy, la agenda de hoy en el legislativo mexicano, que es la reforma del Poder Judicial de la Federación. Entonces, pues estos son los enfoques que hay que tener en cuenta para proteger nuestro dinero. Las SOFIPOS nos ofrecen un poco más que el Banco de México y también tienen un monto asegurado, un monto resguardado para nuestros ahorros, ¿no? Hasta 198,000 pesos hablábamos, y estos intereses que se reciban por SOFIPOS son directamente exentos de impuestos. Los demás intereses que se reciban sí son sujetos de impuestos, sí lo son. En casi todos los casos hay otras excepciones muy contadas, poco comunes, pero pues si tenemos las inversiones en un banco, si tenemos las inversiones en una institución financiera, esta nos va a retener un monto que nosotros podemos optar por cada quien su golpe y volverlo pago definitivo, el monto que nos hayan retenido, pero en la mayoría de los casos es un monto
más alto del que causaríamos de impuesto, aun cuando tuviéramos muchos ingresos diversos y tasas anuales de ingreso acumulable altas. Así que siempre es recomendable revisar el total de los intereses, porque lo que se graba en el capítulo de impuesto sobre la renta referente a intereses para personas físicas es el interés real, es decir, el interés sin el efecto de inflación. Lo hemos dicho en otros videos, no es como se hace la aritmética, pero es para que nos entendamos. Si yo recibo intereses de 11% y la inflación está en 5%, el interés nominal es 11%. Eso es lo que nominalmente en número, en papel, en aritmética simple me da. Sin embargo, ese 11% es fruto de un capital que ya perdió, ya mermó su capacidad adquisitiva en un 5%. Entonces, el monto de la inflación, se lo quito a este 11%, me deja un interés real, un verdadero rendimiento de mis recursos. Digamos que la primer parte de mi ejército, que son mis rendimientos, la puse contra la inflación y lo que me queda es lo que verdaderamente creció mi dinero. Eso es el interés real y eso es lo único que acumula para efectos del impuesto sobre la renta, ya lo cual se le aplica la retención que las instituciones financieras nos hubieran hecho. Si los intereses son pactados con sociedades privadas, que insisto, de acuerdo a la ley de mercado de valores, deben ser sociedades que tengan un giro distinto a la de captación de recursos, o bueno, puede ser captación de recursos siempre y cuando estén regulados por la ley de mercado de valores. Entonces puedes tener un monto más alto todavía del 15%, y por no ser parte del sistema financiero mexicano, la retención va a ser sobre el 20% de los intereses que recibas. Todavía una retención muchísimo más alta que la que te hace una institución financiera. Así que tú puedes, insisto, dejarlo como un monto pagado, como un impuesto definitivo, y ya no tener que declararlo si no te hallas en otro supuesto de declaración que ya hemos hablado, más de un patrón, o que tengas una diferencia a pagar en tu cálculo anual, o que seas trabajador con además de intereses, otro tipo de ingresos como dividendos, o que te hayas ganado la lotería por más de 600,000 pesos, o que hayas tenido un préstamo por más de 600,000 pesos, o que te hayan donado más de 600,000 pesos. Entonces, fuera de estas consecuencias, podrías no presentar declaración anual. En el caso de intereses, casi siempre es conveniente presentarlos en declaración anual, ya que suele ser más alto el monto de la retenido que lo que se causa de impuesto. Pues bien, amigos, un largo pero muy interesante evaluación sobre las condiciones del mercado, las condiciones de la economía doméstica, las condiciones geopolíticas, y pues veremos qué resulta en los próximos meses. Aquí estaremos muy prontos a informarles y platicarles cualquier novedad. Hasta la próxima, nos vemos en la óptica. Gracias.